Junio de 1941. El aire de Europa Oriental vibraba con una promesa engañosa de verano. Un sol implacable castigaba las vastas llanuras, pero bajo su luz dorada, la sombra de la guerra se alargaba, implacable. En las fronteras de la Unión Soviética, la mayor invasión terrestre de la historia se preparaba. Un monstruo de acero y ambición, listo para devorarlo todo a su paso. La Operación Barbarroja, el audaz plan de Adolf Hitler, era más que una ofensiva militar. Era una apuesta por la aniquilación, por la supremacía, por la creación de un imperio que duraría 1000 años. El optimismo era casi palpable entre las filas de la Wehrmacht. Los soldados alemanes, curtidos por victorias relámpago en Polonia, Francia y los Balcanes, marchaban con una confianza inquebrantable. El rugido de sus tanques Panzer resonaba como un trueno lejano, anunciando la tormenta que estaba por venir. El olor a diésel y metal caliente se mezclaba con el aroma de la tierra recién removida, mientras millones de hombres se alineaban, listos para la conquista. Se creía que la Unión Soviética, vista como un gigante con pies de barro, se derrumbaría en cuestión de semanas. Berlín hervía con la certeza de la victoria, una embriaguez de poder que cegaba ante los peligros ocultos en las profundidades de la vasta Rusia. Las órdenes eran claras: avanzar, destruir, no dar tregua. El objetivo era Moscú, el corazón de la Unión Soviética, y debía alcanzarse antes de que el invierno ruso pudiera levantar su mortaja blanca. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, era la doctrina, y hasta entonces se había mostrado invencible. Los cielos eran rasgados por los Stukas, sus aterradores picados acompañados por un aullido siniestro, derramando la muerte sobre las defensas soviéticas. El suelo temblaba bajo el peso de cientos de miles de vehículos. El polvo levantado por esta colosal máquina de guerra cubría el horizonte, oscureciendo el sol. La confianza era la armadura de los invasores, la creencia en la superioridad táctica y tecnológica, un escudo contra cualquier duda. Eran los señores de la guerra, y el mundo observaba aprensivo mientras el ejército alemán avanzaba inexorablemente hacia el este, dejando un rastro de destrucción y desesperación. La ambición era el motor, la ideología, el combustible. Veían un camino claro hacia la victoria, un futuro de dominación, y nada parecía capaz de detenerlos. Pero bajo esa superficie de triunfo, los vientos de la historia susurraban una advertencia. La vastedad de Rusia, su paisaje implacable, sus densos bosques y pantanos traicioneros guardaban secretos que ninguna Blitzkrieg podría someter fácilmente. El verano daría paso al otoño, y el otoño al invierno, y con él vendría un enemigo más despiadado que cualquier ejército: el hielo, la nieve, el frío que congela el alma. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado, desentrañar los misterios y comprender las lecciones olvidadas de un tiempo de héroes y horrores. Los primeros meses fueron un torbellino de conquistas fulminantes. La Operación Barbarroja avanzaba con la fuerza arrolladora de un tsunami. Las divisiones Panzer, lideradas por generales como Guderian y Rommel, rasgaban las líneas soviéticas como papel. Ciudades caían en días, ejércitos enteros eran cercados, y millones de soldados soviéticos eran hechos prisioneros. El olor a pólvora quemada y cuerpos en descomposición flotaba pesado en el aire cálido del verano, un hedor metálico y nauseabundo que marcaba el avance. Los soldados alemanes, con sus uniformes gris verdoso, parecían invencibles. Sus rostros, aunque a menudo cubiertos de polvo y sudor, reflejaban la determinación y la creencia en la victoria. Las ametralladoras MG-34 cantaban su canción de muerte. Los cañones de 88 mm rugían, y los gritos de los heridos se mezclaban con el sonido de los motores. La propaganda alemana celebraba cada kilómetro conquistado, cada bandera izada, alimentando la ilusión de un triunfo rápido y decisivo. Pero la vastedad del territorio soviético era un engaño. Cada avance, por más espectacular que fuera, estiraba las líneas de suministro hasta el límite. Las carreteras precarias, o su ausencia, convertían la logística en una pesadilla. El verano dio paso a un otoño húmedo, y las lluvias torrenciales transformaron los caminos en mares de barro pegajoso,
engullendo camiones, tanques e incluso hombres. El avance, antes tan veloz, comenzó a ralentizarse, atascado en la tierra roja y oscura de Rusia. Y entonces, el invierno, no un invierno cualquiera, sino el invierno ruso, legendario en su brutalidad. El punto de inflexión llegó con una ferocidad gélida para la que ningún soldado alemán estaba preparado. Las temperaturas cayeron en picado, transformando el barro en hielo cortante y el aire en una cuchilla que penetraba hasta los huesos. Lo que antes era un campo de batalla glorioso se convirtió en un infierno congelado, una pesadilla blanca donde el frío era el enemigo más letal. Los motores de los tanques y camiones fallaban, sus lubricantes congelados. Las armas se atascaban, los fusiles se negaban a disparar. Los soldados, con sus uniformes de verano inadecuados, comenzaron a sufrir de hipotermia y congelación. Los dedos de los pies y de las manos se ennegrecían, la piel se agrietaba, y el dolor se convertía en una compañía constante. El viento aullaba, cortando la visibilidad con ventiscas implacables, y el olor a muerte, antes a pólvora y sangre, ahora era a carne congelada y desesperación. El paisaje, antes un escenario de gloria, se volvió un laberinto blanco de muerte. Los bosques oscuros y silenciosos, antaño amenazantes, ahora escondían emboscadas de partisanos y soldados soviéticos que parecían moverse como fantasmas en la nieve, adaptados al ambiente hostil. La confianza alemana, antes tan sólida, comenzó a resquebrajarse bajo el peso del frío y de la resistencia inesperada. El general invierno había llegado, y con él, la certeza de que la guerra relámpago había fallado. La promesa de una victoria rápida se desvaneció en copos de nieve, y la realidad brutal de una guerra de desgaste, en un ambiente implacable, se impuso. Lo que era un avance glorioso se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia, donde cada paso era una batalla contra la naturaleza y contra un enemigo que se negaba a caer. La máquina de guerra alemana, diseñada para el movimiento rápido, estaba ahora paralizada, atrapada en un abrazo mortal de hielo y nieve. El sonido del viento helado era el nuevo himno, el presagio de un sufrimiento inimaginable. El hielo mordía, cada respiración era una cuchilla, cada paso una agonía. La Blitzkrieg se había transformado en un cerco de hielo y el campo de batalla en un matadero blanco. Para los soldados alemanes, la euforia de la victoria rápida se desintegró en un horror paralizante. Los Panzer, antes símbolos de poder, yacían inmóviles, sus orugas congeladas, sus motores silenciosos. El olor a diésel quemado fue reemplazado por el olor punzante de cuerpos congelados, una mezcla de carne humana y tierra húmeda que la nieve no podía ocultar. El humo de las hogueras improvisadas, donde intentaban calentar las manos y los pies, era un tenue soplo de vida en medio de la desolación. Las trincheras se convirtieron en tumbas heladas, y las patrullas, marchas de la muerte. El clic metálico de los fusiles Mauser, antes tan confiable, ahora era incierto, las piezas internas congeladas, negándose a obedecer. Los soldados, envueltos en mantas y harapos improvisados, con sus cascos Stahlhelm cubiertos de escarcha, miraban el horizonte blanco con ojos vacíos, donde cada árbol, cada montón de nieve, podía esconder un enemigo invisible, un francotirador soviético adaptado al infierno blanco. El silencio de la nieve era roto solo por el aullido del viento y ocasionalmente por el seco chasquido de un disparo lejano, un presagio de más muerte. Del otro lado, la resistencia soviética se solidificaba, forjada en el mismo crisol de sufrimiento, pero con un propósito diferente. Para ellos era la defensa de la madre patria, una lucha por la supervivencia. Mientras los alemanes languidecían bajo el frío, los soviéticos, acostumbrados al rigor del invierno, transformaban el paisaje en su aliado. Cavaban con furor, sus palas rasgando la tierra congelada, construyendo las zemliankas, refugios subterráneos improvisados, casi invisibles bajo la nieve. Estas madrigueras de tierra y troncos, calentadas por pequeñas estufas de leña e iluminadas por lámparas de queroseno, se convirtieron en fortalezas de resiliencia, refugios contra los vientos polares que cortaban la piel y congelaban el alma.
Dentro de esas zemliancas, el olor a sudor, humo y pan endurecido se mezclaba, creando un ambiente de camaradería y determinación feroz. Allí soldados de todas las etnias de la Unión Soviética, muchos de ellos campesinos y obreros, compartían la misma sopa rala y la misma esperanza de sobrevivir. Lejos del brillo de la Blitzkrieg, la guerra allí era un combate cuerpo a cuerpo, brutal y primitivo, librado en medio de ventiscas y temperaturas que llegaban a los 40 grados. El sonido de los combates era amortiguado por la nieve, pero los gritos de dolor y los estampidos de granadas aún resonaban, un lamento constante en la vastedad helada. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, enfrentaban un destino aún más cruel. Ciudades como Leningrado, cercada y hambrienta, se convirtieron en símbolos de la resistencia desesperada. El sonido de los bombardeos era una banda sonora constante, y el olor a humo y escombros se mezclaba con el hedor fétido del hambre y la enfermedad. Mujeres y niños, con rostros marcados por la extenuación y el frío, se arrastraban por las calles, buscando cualquier migaja de alimento, cualquier trozo de madera para quemar. Los ojos de los civiles reflejaban el horror que habían visto. Casas en ruinas, cuerpos congelados en las aceras, la pérdida de todo lo que conocían. La esperanza era un lujo, la supervivencia, una obsesión diaria. La destrucción rural era igualmente devastadora. Aldeas incendiadas, campos arruinados, el ganado muerto, las cosechas perdidas. Lo que no fue destruido por el fuego fue devorado por el hambre. El impacto psicológico era abrumador. Soldados alemanes antes confiados ahora sufrían de neurosis de combate, sus nervios destrozados por el frío, el hambre y la resistencia implacable. Oían voces en la nieve, veían fantasmas en los bosques. Los soldados soviéticos, por su parte, cargaban el peso de la defensa, la furia de la venganza contra el invasor, el dolor de ver su tierra y su gente masacrados. El núcleo del conflicto ya no era sobre estrategia y maniobras, sino sobre la pura y simple voluntad de sobrevivir. Era la lucha de hombre contra la naturaleza, y la mente contra la desesperación. La sangre que brotaba caliente en la nieve se congelaba rápidamente, formando manchas oscuras y brillantes, un testimonio silencioso de la brutalidad. Los campos de batalla se convirtieron en paisajes lunares de hielo y muerte, donde cada árbol quebrado, cada cráter de bomba, contaba una historia de horror indecible. La guerra en Rusia se había transformado en una picadora de carne, y el invierno era su verdugo más eficiente. El hielo mordía. Cada respiración era una cuchilla, cada paso, una agonía. La Blitzkrieg se había transformado en un cerco de hielo, y el campo de batalla, en un matadero blanco. Para los soldados alemanes, la euforia de la victoria rápida se desintegró en un horror paralizante. Los Panzer, antes símbolos de poder, yacían inmóviles, sus orugas congeladas, sus motores silenciosos. El olor a diésel quemado fue reemplazado por el olor punzante de cuerpos congelados, una mezcla de carne humana y tierra húmeda que la nieve no podía ocultar. El humo de las hogueras improvisadas, donde intentaban calentar las manos y los pies, era un tenue soplo de vida en medio de la desolación. Las trincheras se convirtieron en tumbas heladas y las patrullas, marchas de la muerte. El clic metálico de los fusiles Mauser, antes tan confiable, ahora era incierto. Las piezas internas congeladas, negándose a obedecer. Los soldados, envueltos en mantas y harapos improvisados, con sus cascos Stahlhelm cubiertos de escarcha, miraban el horizonte blanco con ojos vacíos, donde cada árbol, cada montón de nieve, podía esconder un enemigo invisible, un francotirador soviético adaptado al infierno blanco. El silencio de la nieve era roto solo por el aullido del viento y ocasionalmente por el seco chasquido de un disparo lejano, un presagio de más muerte. Del otro lado, la resistencia soviética se solidificaba, forjada en el mismo crisol de sufrimiento, pero con un propósito diferente. Para ellos era la defensa de la madre patria, una lucha por la supervivencia. Mientras los alemanes languidecían bajo el frío, los soviéticos, acostumbrados al rigor del invierno, transformaban el paisaje en su aliado. Cavaban con furor, sus palas rasgando la tierra congelada, construyendo las zemliancas,
refugios subterráneos improvisados, casi invisibles bajo la nieve. Estas madrigueras de tierra y troncos, calentadas por pequeñas estufas de leña e iluminadas por lámparas de queroseno, se convirtieron en fortalezas de resiliencia, refugios contra los vientos polares que cortaban la piel y congelaban el alma. Dentro de esas zemliancas, el olor a sudor, humo y pan endurecido se mezclaba, creando un ambiente de camaradería y determinación feroz. Allí soldados de todas las etnias de la Unión Soviética, muchos de ellos campesinos y obreros, compartían la misma sopa rala y la misma esperanza de sobrevivir. Lejos del brillo de la Blitzkrieg, la guerra allí era un combate cuerpo a cuerpo, brutal y primitivo, librado en medio de ventiscas y temperaturas que llegaban a los 40 grados. El sonido de los combates era amortiguado por la nieve, pero los gritos de dolor y los estampidos de granadas aún resonaban, un lamento constante en la vastedad helada. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, enfrentaban un destino aún más cruel. Ciudades como Leningrado, cercada y hambrienta, se convirtieron en símbolos de la resistencia desesperada. El sonido de los bombardeos era una banda sonora constante, y el olor a humo y escombros se mezclaba con el hedor fétido del hambre y la enfermedad. Mujeres y niños, con rostros marcados por la extenuación y el frío, se arrastraban por las calles, buscando cualquier migaja de alimento, cualquier trozo de madera para quemar. Los ojos de los civiles reflejaban el horror que habían visto. Casas en ruinas, cuerpos congelados en las aceras, la pérdida de todo lo que conocían. La esperanza era un lujo, la supervivencia, una obsesión diaria. La destrucción rural era igualmente devastadora. Aldeas incendiadas, campos arruinados, el ganado muerto, las cosechas perdidas. Lo que no fue destruido por el fuego fue devorado por el hambre. El impacto psicológico era abrumador. Soldados alemanes antes confiados ahora sufrían de neurosis de combate, sus nervios destrozados por el frío, el hambre y la resistencia implacable. Oían voces en la nieve, veían fantasmas en los bosques. Los soldados soviéticos, por su parte, cargaban el peso de la defensa, la furia de la venganza contra el invasor, el dolor de ver su tierra y su gente masacrados. El núcleo del conflicto ya no era sobre estrategia y maniobras, sino sobre la pura y simple voluntad de sobrevivir. Era la lucha de hombre contra la naturaleza, y la mente contra la desesperación. La sangre que brotaba caliente en la nieve se congelaba rápidamente, formando manchas oscuras y brillantes, un testimonio silencioso de la brutalidad. Los campos de batalla se convirtieron en paisajes lunares de hielo y muerte, donde cada árbol quebrado, cada cráter de bomba, contaba una historia de horror indecible. La guerra en Rusia se había transformado en una picadora de carne, y el invierno era su verdugo más eficiente. Cada día, la lucha se intensificaba, no solo contra el enemigo visible, sino contra el hambre que roía el estómago, contra la sed que quemaba la garganta con hielo, contra las enfermedades que se propagaban como plagas en campamentos improvisados, la disentería, el tifus, la gangrena, compañeras constantes, cegando vidas con la misma eficiencia que las balas y la artillería. El olor a enfermedad y a muerte se mezclaba con el aire helado, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana. Soldados, tanto alemanes como soviéticos, veían a sus camaradas sucumbir, no solo en combate, sino silenciosamente, en la oscuridad de las noches heladas, sus cuerpos transformados en estatuas de hielo por la mañana. La línea del frente era un infierno de nieve y acero, donde el sonido de los obuses rasgaba el aire y las explosiones resonaban como truenos lejanos. El suelo temblaba y la nieve era lanzada al aire, mezclándose con la tierra y la carne. Los gritos de los heridos eran amortiguados por la cacofonía de la batalla, pero el horror de sus ojos, la súplica por ayuda, permanecía grabado en la memoria de quienes los veían. El frío implacable transformaba heridas simples en sentencias de muerte, y la falta de suministros médicos significaba que muchos morían no por sus heridas iniciales, sino por las infecciones y la congelación subsiguiente. Para los soviéticos la estrategia era clara: resistir a toda costa, retroceder solo para atraer al enemigo más profundo en la trampa de hielo.
Utilizaban la táctica de la tierra quemada, incendiando aldeas y campos, privando al avance alemán de cualquier recurso. El humo de las casas en llamas subía denso en el cielo gris, un rastro de desolación que marcaba la retirada y la negativa a ceder. El olor a madera quemada y cenizas era un perfume amargo de la determinación. Mujeres, ancianos e incluso niños participaban en la resistencia, escondiéndose en bosques, actuando como espías o proporcionando apoyo a los partisanos que atacaban las líneas de suministro alemanas. La guerra no era solo una batalla de ejércitos, sino una lucha total, donde cada ciudadano era un combatiente potencial. La brutalidad era mutua. Atrocidades eran cometidas por ambos lados, impulsadas por la desesperación, la venganza y la deshumanización del enemigo. La vida humana parecía haber perdido su valor, reducida a estadísticas frías en informes de guerra. Cada árbol quebrado, cada cráter de bomba, cada fragmento de uniforme abandonado en la nieve contaba una historia de horror indecible. El paisaje, antes símbolo de una vastedad a conquistar, se había convertido en un laberinto mortal, una tumba sin fin. El invierno no era solo una estación, era un verdugo, un juez implacable que decidía el destino de millones. La Operación Barbarroja, que comenzó con la promesa de una victoria rápida, se había transformado en una pesadilla de desgaste, un cerco lento y agonizante, donde la naturaleza era el enemigo más letal de todos. Lo que antes era una marcha de conquista, ahora era una trampa. La promesa de gloria se transformó en una trampa implacable. Para las divisiones alemanas, antaño la vanguardia invencible de la Blitzkrieg, el avance se convirtió en un cerco invisible, pero mortal. El vasto territorio ruso, que antes parecía una alfombra a conquistar, ahora se cerraba sobre ellos, una mano helada apretando la garganta. Las carreteras, que apenas existían, estaban intransitables, cubiertas por una nieve profunda que engullía vehículos y hombres. Las líneas de suministro, estiradas hasta el límite y más allá, eran blancos fáciles para los partisanos soviéticos, que emergían de los bosques oscuros como fantasmas, cortando la yugular logística de la Wehrmacht. El aislamiento era un veneno lento. Los convoyes, antes repletos de munición, combustible y provisiones, llegaban cada vez más vacíos. O no llegaban. El sonido de los motores de los camiones, antes un símbolo de poder, ahora era casi inaudible, reemplazado por el silencio opresivo de la nieve y el aullido del viento. La escasez de suministros era la nueva realidad. Falta de pan, de carne, de café, de cigarrillos. Pero sobre todo, la falta de ropa de invierno adecuada, de combustible para calentar los motores y los cuerpos, de medicamentos para los heridos y los congelados. Los soldados alemanes, con sus uniformes de verano, intentaban desesperadamente calentarse con harapos, periódicos o cualquier cosa que pudieran encontrar, pero el frío penetraba, implacable. El olor a congelación, a carne muerta, era constante. El hambre roía los estómagos. Las raciones, cuando llegaban, eran insuficientes, y la perspectiva de buscar alimentos en la tierra quemada era sombría. Los civiles soviéticos, ya al borde de la inanición, no tenían nada que ofrecer, y la brutalidad aumentaba proporcionalmente a la desesperación. Órdenes de Hitler, como la Orden de los Comisarios, que exigía la ejecución sumaria de comisarios políticos soviéticos, transformaron el conflicto en una guerra de exterminio. Las atrocidades eran diarias. Aldeas enteras eran quemadas en represalia a ataques de partisanos, sus habitantes masacrados o forzados a huir hacia el hielo, sin refugio, sin comida. El grito de los inocentes resonaba en el silencio blanco, mezclándose con el seco chasquido de los fusiles y el ladrido de los perros guardianes. Las familias civiles, atrapadas en el torbellino, eran las más vulnerables. Madres con niños pequeños, ancianos, todos confrontados con la elección imposible: morir de hambre y frío o intentar huir, enfrentando los peligros de la guerra y de los elementos. Muchos se convirtieron en refugiados, arrastrándose por kilómetros en la nieve, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos, testigos silenciosos de la barbarie. El olor a humo de casas en llamas y el hedor fétido de cuerpos no enterrados eran el perfume de la desolación.
Las mujeres, en particular, enfrentaban no solo el frío y el hambre, sino también la violencia sexual y la explotación. Para los soldados alemanes, la ideología del espacio vital y la deshumanización del enemigo bolchevique justificaban el horror, pero la realidad en el terreno era un colapso moral generalizado. Mientras tanto, la resistencia soviética, desesperada, pero feroz, se intensificaba. No solo el Ejército Rojo, que luchaba en batallas sangrientas como la de Moscú, sino también los partisanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que se escondían en los bosques y pantanos, emergiendo para sabotear, emboscar y aterrorizar a las fuerzas de ocupación. Conocían la tierra, dominaban el invierno y transformaron cada árbol y cada montón de nieve en una posición defensiva. El sonido de los ataques sorpresa, de los trenes explotando, de los gritos de alarma en medio de la noche, corroía los nervios de los invasores. El colapso moral y físico de las fuerzas alemanas era visible. Soldados, antes altivos, ahora se movían lentamente, sus cuerpos encorvados por el frío y la desnutrición. Sus rostros, antes llenos de confianza, estaban ahora marcados por la extenuación, la enfermedad y el terror. La congelación era tan común como las heridas de bala, y muchos amputados morían de gangrena en hospitales de campaña improvisados, donde el olor a antisépticos y carne podrida se mezclaba con el frío cortante. La disciplina se desvanecía. Las deserciones, antes impensables, comenzaron a ocurrir. Soldados que antes soñaban con la victoria, ahora soñaban solo con la supervivencia, con un regreso a casa, lejos de aquel infierno blanco. La trampa estaba completa. La vastedad rusa, el invierno implacable y la resistencia soviética se habían unido para transformar la mayor invasión terrestre de la historia en una pesadilla de aislamiento y desesperación. Lo que comenzó con el rugido de los Panzer y la promesa de victoria, ahora era un lamento de frío, hambre y muerte, un grito ahogado por la nieve que caía incesantemente, cubriéndolo todo en un manto blanco de olvido y horror. El invierno ruso no era solo una estación, era un verdugo implacable, y su abrazo helado apretaba cada vez más a las fuerzas alemanas. El clímax de la Operación Barbarroja no fue una batalla singular, sino una serie de enfrentamientos desesperados, donde la línea del frente se transformó en un matadero helado. En las afueras de Moscú, la capital soviética, la Wehrmacht, antaño invencible, estaba paralizada. El sonido distante de las campanas del Kremlin, que antes parecía una invitación a la victoria, ahora sonaba como el doble de difuntos para la ambición nazi. El aire, cortante como una navaja, traía el olor a pólvora, sangre y desesperación, mezclado con el silencio opresivo de la nieve que caía incesantemente. En diciembre de 1941, cuando el hielo se hizo más espeso y la nieve más profunda, el Ejército Rojo, reforzado por divisiones siberianas acostumbradas al frío extremo, lanzó un contraataque masivo. Fue un choque brutal. Los soldados soviéticos, vestidos con sus abrigos acolchados, telogreicas y gorros de piel, ushankas, emergieron de los bosques blancos como fantasmas. El rugido de sus tanques T-34, que se movían con sorprendente agilidad en la nieve, y el sonido ensordecedor de la artillería rusa, los órganos de Stalin, rasgaban el aire helado, resonando por las estepas congeladas. Para los alemanes, exhaustos, hambrientos y congelándose, era el infierno materializado. La decisión de Hitler de prohibir cualquier retirada estratégica transformó el frente oriental en un infierno de sacrificio inútil. Ni un paso atrás. La orden venida de Berlín condenaba a miles a la muerte por congelación o a la aniquilación. Los comandantes de campo, como el general Guderian, imploraban permiso para retroceder y reagruparse, para salvar lo que restaba de sus divisiones agotadas. Pero la arrogancia de Hitler era inquebrantable. La elección era simple y brutal: mantener la posición o enfrentar la corte marcial. Muchos optaron por desobedecer, salvando vidas, pero pagando el precio de sus carreras. Los intentos de fuga eran caóticos. Columnas de soldados alemanes, con sus uniformes de verano rasgados, se arrastraban por la nieve, intentando escapar del cerco soviético. Los vehículos, abandonados y congelados,
formaban esqueletos metálicos en el paisaje blanco. El sonido de los pasos en la nieve, antes firme, ahora era un arrastrar de botas pesadas, un lamento silencioso. El olor a miedo era casi tangible, mezclado con el olor metálico de la sangre fresca que manchaba la nieve inmaculada. Los contraataques alemanes, heroicos en su futilidad, eran aplastados por la masa soviética y por la ferocidad del invierno. El costo humano era inimaginable. Miles de soldados alemanes, muchos de ellos jóvenes, murieron no por balas, sino por el frío. Sus cuerpos tendidos en la nieve se transformaban en estatuas de hielo, testigos silenciosos de la tragedia. Los dedos de los pies y de las manos congelados, los miembros amputados en hospitales de campaña sin calefacción, el suspiro final de hombres que sucumbían a la hipotermia. Para los soldados soviéticos, cada metro cuadrado de tierra recapturado era una victoria, pero también un paisaje de horror, campos repletos de cadáveres, aldeas en ruinas, la prueba de la barbarie del invasor. Los gritos de los heridos, tanto alemanes como soviéticos, resonaban en la vastedad, un coro de dolor que el viento helado parecía amplificar. Prisioneros alemanes, con sus rostros marcados por el hambre y el frío, eran arrastrados hacia la retaguardia soviética, muchos de ellos muriendo en el camino, incapaces de soportar las condiciones. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora reflejaban solo el vacío de la desesperación y la certeza de un destino incierto. Del otro lado, los soviéticos, aunque victoriosos, también pagaban un precio terrible. Con cada avance, más hombres caían, víctimas del fuego enemigo o del mismo frío inclemente. La sangre, que brotaba caliente en la nieve, se congelaba rápidamente, formando manchas oscuras y brillantes, un testimonio silencioso de la brutalidad. La retirada alemana no fue una rendición formal, sino un retroceso forzado y desesperado, una quiebra de la invencibilidad de la Blitzkrieg. La máquina de guerra, que había prometido la victoria en semanas, estaba ahora atascada en la nieve, sus motores silenciados, sus armas engranadas. El punto álgido de la ambición nazi se desvaneció en copos de nieve y en el barro congelado de las carreteras rusas. Lo que había sido una marcha gloriosa de conquista se transformó en una fuga caótica, una pesadilla helada donde cada paso era una batalla por la supervivencia contra un enemigo implacable, el general invierno y la resiliencia inquebrantable del pueblo soviético. La línea del frente se estabilizó, pero a un costo humano que la historia jamás olvidaría. El olor a muerte y desesperación flotaba sobre las llanuras, un amargo recordatorio de que la guerra en Rusia estaba lejos de terminar y que la mayor trampa jamás tendida por la naturaleza había reclamado sus primeras y terribles víctimas. El repliegue alemán de Moscú no fue solo una derrota táctica, fue el estallido de una ilusión, el fin de un sueño de dominación rápida. La Blitzkrieg, antes sinónimo de invencibilidad, yacía quebrada en la nieve y en el barro congelado de las estepas rusas. Lo que quedó de la antaño orgullosa Wehrmacht era un ejército herido, física y psicológicamente. Millones de supervivientes, tanto soldados alemanes como soviéticos, emergieron de aquel infierno helado hacia un mundo en ruinas, pero con cicatrices que la nieve y el tiempo jamás podrían borrar. El olor a muerte, que antes era a pólvora y sangre, ahora era a gangrena, a cuerpos en descomposición bajo el hielo derretido, a desesperación. Para los soldados alemanes que lograron sobrevivir a aquel invierno brutal, el regreso a la retaguardia o la permanencia en el frente este era una sentencia de trauma. Muchos fueron capturados, arrastrados a campos de prisioneros soviéticos, donde el frío, el hambre y la enfermedad continuarían cegando vidas con una crueldad implacable. Los que volvieron a casa cargaban el peso de miembros amputados, de miradas vacías, de mentes atormentadas por los horrores que presenciaron. El sonido del viento aullante, el crujido de la nieve bajo las botas, los gritos de los camaradas congelados, todo eso resonaría en sus pesadillas por décadas. La arrogancia militar que los había impulsado hacia el este se había transformado en cenizas, dejando un legado de sufrimiento y desilusión. Eran los fantasmas de una guerra que no había prometido solo victoria, sino aniquilación,
y que los había aniquilado por dentro. Del lado soviético, la victoria sobre la embestida inicial alemana llegó a un costo monumental. Los campos de batalla estaban sembrados con los cuerpos de millones de sus hijos, y las ciudades reducidas a escombros. Sin embargo, la resiliencia humana, la capacidad de soportar lo insoportable, emergió como un faro de esperanza. Los soldados soviéticos, que habían transformado sus zemliankas en fortalezas de supervivencia, que habían luchado con una ferocidad nacida del amor a la patria, se convirtieron en símbolos de un espíritu indomable. Sus historias de coraje, de camaradería en medio del caos, de sacrificio por una causa mayor, comenzaron a contarse, susurradas en refugios improvisados, grabadas en la memoria colectiva. El olor a humo de sus hogueras, el calor tenue de sus refugios, eran el contraste más vívido al frío cortante de los invasores. Los civiles, las mujeres, los niños, los ancianos, que habían soportado el cerco, el hambre y las atrocidades, también cargaban cicatrices profundas. Sus casas, sus vidas, todo había sido transformado en polvo. El sonido de los bombardeos, el olor a humo y a muerte, las imágenes de seres queridos perdidos, nada de eso sería olvidado. Pero en medio de la desolación, brotó la determinación de reconstruir, de honrar a los muertos, de garantizar que tal horror jamás se repitiera. Las mujeres, en particular, emergieron como pilares de sus comunidades, trabajando incansablemente para sostener a sus familias y reconstruir lo que la guerra había destruido. Eran las guardianas de la memoria, las narradoras de las tragedias y de los triunfos silenciosos. La lección histórica era clara, escrita con sangre en la nieve. La arrogancia militar, la subestimación del enemigo y sobre todo la ignorancia de la naturaleza implacable costaban caro. La Operación Barbarroja, concebida como una victoria rápida, se convirtió en la tumba de las ambiciones nazis, una advertencia sombría contra la ibris. El general Invierno, antes visto como un mito, demostró ser el más potente de los adversarios, transformando la máquina de guerra más avanzada del mundo en chatarra congelada. La resiliencia humana, la capacidad de adaptación de los soldados soviéticos, que transformaron la tierra en su aliada, el frío en su arma y la desesperación en determinación, se convirtió en un legado eterno. Esa memoria colectiva se mantiene viva hasta hoy. Memoriales imponentes, como el de Volgogrado, antigua Stalingrado, y los innumerables monumentos esparcidos por la vasta Rusia atestiguan el sacrificio. Libros, películas y documentales buscan incansablemente desvelar las capas de este conflicto para que las generaciones futuras jamás olviden el precio de la guerra. Cada ruina de aquel periodo, cada cicatriz en el paisaje, cada historia contada por un abuelo, es un grito contra la brutalidad, un recordatorio de lo que se puede soportar y de lo que se debe evitar. La sangre en la nieve es un testimonio eterno del costo de la arrogancia y de la fuerza del espíritu indomable. Las consecuencias de aquel invierno no se limitaron a aquel año fatídico de 1941. Moldearon el curso de la Segunda Guerra Mundial y el destino del siglo XX. El fracaso en Moscú marcó el inicio del declive del Tercer Reich y el resurgimiento de la Unión Soviética como una fuerza inquebrantable. El impacto psicológico en las naciones involucradas fue profundo, dejando huellas que perdurarían por generaciones. La guerra en el frente oriental no fue solo una serie de batallas, fue una lucha por la existencia, donde la humanidad fue puesta a prueba en sus límites más extremos, y donde la resiliencia del espíritu humano, en medio del horror indecible, se negó a ceder. La lucha por la existencia, forjada en el hielo y en el fuego del frente oriental, dejó un legado de resiliencia inquebrantable, pero también de cicatrices que se extendieron mucho más allá del cese del fuego. Las lecciones de aquel invierno brutal de 1941, grabadas a fuego y sangre en la memoria colectiva, resonaron por décadas, moldeando la identidad y el destino de millones. La capacidad humana de adaptación, de encontrar un refugio y una forma de luchar incluso en las condiciones más inhumanas, se convirtió en la leyenda central de aquel conflicto. En el corazón de esta resiliencia estaba la Zemlianka, la madriguera de tierra,
el refugio improvisado que se convirtió en el último bastión de esperanza para los soldados soviéticos. Cavadas en la nieve congelada, a menudo con herramientas rudimentarias, palas, bayonetas o incluso las propias manos, estas estructuras subterráneas eran más que simples refugios, eran úteros de supervivencia, útiles contra el general invierno. El sonido constante del viento aullante afuera era amortiguado por las paredes de tierra y troncos, reemplazado por el crepitar tenue de una hoguera improvisada, el único calor en un mundo de hielo, el olor a humo, a tierra húmeda, a cuerpos sudados y a pan de centeno recién horneado, cuando lo había, llenaba el aire denso y confinado. Dentro de estas madrigueras oscuras y estrechas, la vida pulsaba. Soldados, antes campesinos y obreros, ahora eran arquitectos de la supervivencia. Transformaban ramas y nieve compactada en techos, aislaban el suelo con paja o pieles de animales. El calor de la hoguera central, a menudo alimentada por cualquier trozo de madera o carbón encontrado, era un tesoro, y su luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes de tierra. Allí, en medio del calor y la oscuridad, compartían raciones escasas, contaban historias de caza, afilaban sus armas y soñaban con la primavera. Era un contraste brutal con el paisaje lunar y helado del exterior, donde la muerte acechaba en cada ráfaga de viento. Para los alemanes, la falta de tales refugios y la incapacidad de adaptarse al invierno ruso fueron fatales. Mientras los soviéticos se enterraban en la tierra, transformándola en su aliada, los invasores sucumbían al frío, sus tiendas y refugios improvisados ofreciendo poca protección contra las temperaturas que caían a 40 grados bajo cero. El contraste era patente. De un lado, la ingeniosidad desesperada y la camaradería que mantenían la llama de la vida. Del otro, la desintegración moral y física bajo el peso de un enemigo invisible e implacable. El olor a congelación y gangrena en los refugios alemanes era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, del error colosal de subestimar la naturaleza rusa. Las consecuencias psicológicas de esta lucha por la supervivencia fueron profundas y duraderas. Para los soldados soviéticos, la experiencia en las Semliankas forjó una camaradería y una resiliencia legendarias, pero también dejó cicatrices invisibles. El silencio de la paz a menudo era llenado por los ecos de los sonidos de la guerra, por el aullido del viento polar, por el olor a humo y sangre. Muchos nunca se recuperaron completamente del trauma del hambre, del frío extremo y de la violencia incesante. La alegría de la victoria era templada por el dolor de la pérdida y por la memoria indeleble de los horrores vividos. Para los supervivientes alemanes, la pesadilla era aún más sombría. La derrota, la humillación y el costo humano de la Operación Barbarroja quebraron el espíritu de una generación. Los campos de prisioneros soviéticos esperaban a muchos, donde la lucha por la supervivencia continuaría en condiciones inhumanas. Aquellos que volvieron a casa cargaban el fardo de una guerra perdida, de miembros perdidos, de sanidad mental maltrecha, el olor a carne quemada, el grito de los heridos, la imagen de los camaradas congelados en la nieve acecharían sus días y sus noches. La arrogancia militar había sido aplastada, y en su lugar quedaba solo el vacío de un fracaso monumental. Las mujeres y los civiles, que habían soportado el cerco, el hambre y las atrocidades en las ciudades y aldeas, también emergieron del conflicto con una fuerza y un dolor indescriptibles. Reconstruyeron sus vidas y comunidades a partir de las cenizas, con las manos callosas y los corazones pesados, pero con un espíritu indomable. Las madres que perdieron a sus hijos, las esposas que perdieron a sus maridos, las hijas que presenciaron la barbarie, todas ellas se convirtieron en guardianas de la memoria, narrando las historias de sacrificio y resiliencia para las generaciones futuras. El sonido de sus lamentos se mezclaba con el canto de trabajo en las ruinas, un coro de dolor y esperanza. La Operación Barbarroja y el invierno de 1941 no fue solo una serie de batallas, fue un punto de inflexión en la historia, un evento que reveló la capacidad humana de crueldad y, paradójicamente, de resistencia extraordinaria. La lección sobre la arrogancia militar y la subestimación del enemigo, especialmente de la naturaleza,
fue escrita de forma indeleble. El general Invierno y la Semljanka se convirtieron en símbolos de una lucha épica, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la llama de la vida puede encontrar una forma de persistir, de adaptarse, de resistir, pero a un costo inimaginable. El costo inimaginable de aquel invierno helado de 1941 fue solo el prólogo para una saga de horror que se extendería por años. La lección de aquella estación, grabada a fuego y sangre en la memoria colectiva, resonó por décadas, moldeando la identidad y el destino de millones. La Operación Barbarroja, aunque detenida en su ímpetu inicial, no terminó allí. La guerra en el frente oriental se transformó en una picadora de carne implacable, una arena donde la vida humana valía menos que un casquillo vacío, y a cada amanecer, el olor a muerte y destrucción se intensificaba, mezclándose con el olor metálico de la sangre fresca y el acre de la pólvora quemada. Cada primavera, cuando la nieve se derretía, se revelaba la verdadera cara de la tragedia: campos repletos de cadáveres congelados, esqueletos de vehículos y ciudades en ruinas, un testimonio silencioso de la brutalidad del conflicto. El suelo, antes blanco e inmaculado, se transformaba en un pantano de barro, donde los tanques se hundían y los soldados luchaban para avanzar, arrastrándose por una tierra que parecía succionar su propia fuerza vital. El olor a descomposición flotaba pesado en el aire húmedo, un recordatorio constante de la muerte que había cegado a tantos y que aún acechaba en cada trinchera, en cada bosque. La resiliencia de los soldados soviéticos, forjada en el invierno de 1941, continuó siendo puesta a prueba hasta los límites de la existencia. La Semljanka, la madriguera de tierra, permaneció como un símbolo de su capacidad de adaptación, pero también de su desesperada lucha por la supervivencia. Año tras año, los inviernos regresaban con su furia helada, y cada vez los hombres tenían que enterrarse nuevamente en la tierra congelada, luchando contra el frío, el hambre y la desesperación. Las hogueras crepitaban más bajas, las raciones disminuían, pero el espíritu de resistencia, aunque agotado, no se rompía. El sonido de sus voces, susurrando canciones melancólicas o planes de ataque, era la única melodía en un mundo de ruido de guerra. Para los alemanes, a cada derrota, a cada repliegue, la arrogancia inicial daba paso a una amarga comprensión de la magnitud de su error. La guerra relámpago se había transformado en una guerra de desgaste, un infierno prolongado que consumía sus recursos y, más importante, sus hombres. Los ojos de los soldados alemanes, que otrora brillaban con la promesa de victoria, ahora reflejaban el vacío del trauma, la extenuación de una lucha sin fin. Muchos, capturados, enfrentaban el destino incierto de los campos de prisioneros soviéticos, donde el frío y el hambre continuaban siendo sus verdugos. El silencio en los hospitales de campaña, lleno solo de los gemidos de los heridos y del olor a antisépticos y carne en descomposición, era un himno a la futilidad de la guerra. Las batallas subsiguientes, como la de Stalingrado, de Kursk y el cerco de Leningrado, fueron solo manifestaciones ampliadas de aquel primer invierno. Demostraron la misma ferocidad, la misma crueldad y el mismo costo humano inimaginable. En Leningrado el cerco duró casi 900 días, y los civiles, atrapados en la ciudad, enfrentaron un hambre tan terrible que se alimentaban de papel pintado y serrín. El sonido de los bombardeos alemanes y de la artillería rusa era constante, un coro macabro que puntuaba la vida y la muerte. El olor a humo y a cuerpos no enterrados era una presencia constante, marcando cada respiración. Las mujeres, que se habían convertido en pilares de la resistencia en las Semljankas y en las ciudades sitiadas, continuaron cargando un fardo inmenso. Trabajaban en las fábricas de armamento, en los campos, como enfermeras en las líneas del frente y como guerrilleras. Sus manos callosas y sus rostros marcados por la extenuación eran testimonios silenciosos de una fuerza que desafiaba a la propia guerra. El sonido de sus pasos apresurados por las calles en ruinas, el olor a sudor y determinación en medio de la desolación, eran las notas de una sinfonía de resistencia. Perdieron hijos, maridos, hermanos, pero continuaron luchando por la supervivencia de sus familias y de su nación. Con cada kilómetro reconquistado, con cada victoria pírrica,
el precio de la guerra se volvía más evidente. El paisaje estaba desfigurado, la tierra manchada de sangre, y las almas de los supervivientes heridas de una forma que el tiempo quizás nunca curaría. La Operación Barbarroja, que comenzó con la visión de una victoria rápida y aplastante, se convirtió en el catalizador de un conflicto de proporciones épicas, donde la crueldad humana y la resiliencia indomable se enfrentaron en una danza mortal. El legado de aquel invierno y de los años que le siguieron fue un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la destrucción, pero también de su inquebrantable voluntad de persistir. Y la guerra continuaba, cegando vidas y moldeando el futuro, en medio del olor a muerte y la promesa de un fin que parecía nunca llegar. La guerra, un monstruo insaciable, continuó devorando a Europa por 4 largos y agonizantes años, mas después de aquel invierno fatídico del Frente Oriental, el frente más brutal y sangriento que la humanidad jamás presenció, se convirtió en el crisol donde el destino del mundo sería forjado en fuego y hielo, en acero y carne. Millones más perecerían en un infierno de bombas y bayonetas, de hambre y frío, donde cada palmo de tierra era disputado con una ferocidad primaria. Pero la semilla de la resistencia, plantada en la nieve y en el sufrimiento de aquel primer invierno, floreció en una determinación implacable, alimentada por la memoria de los camaradas perdidos y por la furia de una nación saqueada. El rugido de los tanques soviéticos, antes en retirada desordenada, ahora avanzaba con una fuerza renovada, impulsado por el deseo de venganza y por la certeza de que la victoria era la única opción. Cada metro de tierra reconquistado era pagado con ríos de sangre, pero era un avance incontenible, rumbo al corazón del enemigo, en busca de un ajuste de cuentas. El olor a victoria, aún distante y mezclado con el persistente olor a pólvora quemada y cuerpos en descomposición, comenzaba a insinuarse en el aire helado una promesa tenue de un fin para la pesadilla. La Operación Barbarroja, la megalomanía concebida para aplastar a una nación en semanas, se desmoronó bajo el peso de su propia arrogancia y de la tenacidad inquebrantable del pueblo soviético. El general Invierno, ese aliado silencioso e implacable, había demostrado ser un estratega insuperable, transformando la antaño temida Blitzkrieg en una pesadilla congelada, donde las máquinas se paraban y los hombres sucumbían. Pero la victoria final, que culminaría en Berlín con la caída del Tercer Reich, no fue solo una cuestión de estrategia militar superior o de vasta superioridad de recursos. Fue, sobre todo, una oda a la resiliencia humana, a la capacidad de un pueblo de levantarse de las cenizas más profundas, de soportar lo insoportable y de luchar hasta el último aliento con un espíritu indomable. Los monumentos que hoy salpican el vasto y sufrido paisaje ruso, de Volgogrado a Leningrado, de Moscú a Kiev, no son solo piedras y bronce fríos, son gritos silenciosos de sacrificio, testimonios eternos de una lucha por la propia existencia. El sonido del viento que pasa por estos memoriales aún parece susurrar los nombres de los caídos, el eco de los gritos de guerra y los lamentos de los civiles, un coro fúnebre que se niega a ser olvidado. La humilde Semlyanka, la madriguera de tierra improvisada que al principio parecía un mero refugio primitivo, ascendió al estatus de un símbolo poderoso y perenne de resistencia. No era solo un agujero excavado en la tierra congelada, era el útero de la resistencia, el santuario donde la esperanza, por más tenue que fuera, se negaba a morir. Allí, en la oscuridad y en el calor tenue de una hoguera improvisada, la humanidad se aferraba a la vida, transformando la desesperación más profunda en una determinación férrea. El olor a tierra húmeda, al humo de la estufa improvisada, al sudor y al miedo que flotaban en el aire confinado, pero también a la camaradería y a la promesa de un mañana, impregnó las memorias de quienes sobrevivieron, moldeando sus almas para siempre. La Semlyanka representaba la negativa a ser quebrados por el frío y el hambre, el ingenio ante la aniquilación total, la capacidad de encontrar fuerza en la vulnerabilidad y en la unión. Es la metáfora viva de cómo el hombre, confrontado con la furia implacable de la naturaleza y la crueldad abisal de sus semejantes, puede cavar profundo en su propia alma para encontrar la voluntad inquebrantable de persistir,
de luchar, de vencer. Las cicatrices de aquel conflicto brutal permanecen, visibles en el paisaje desfigurado y grabadas de forma indeleble en el alma de las generaciones que vinieron después. Las ciudades reconstruidas, los bosques que volvieron a crecer sobre los campos de batalla antaño, sembrados de muerte, no pueden borrar completamente el olor persistente a muerte y destrucción que flotó sobre aquella tierra por años. Los susurros de los supervivientes, las historias contadas de abuelos a nietos alrededor de hogueras o chimeneas, son la corriente viva que conecta el pasado brutal e inolvidable con el presente, garantizando que la memoria no se apague. Cada ruina remanente, cada fotografía en blanco y negro de rostros marcados por el hambre, el frío y el trauma, es un recordatorio vívido y punzante del precio incalculable de la guerra, de la futilidad de la ambición desmedida y de la locura del totalitarismo. Es una advertencia sombría contra la arrogancia militar, contra el odio que ciega la razón y que transforma a los hombres en monstruos. Pero también es una celebración de la inquebrantable valentía, de la solidaridad humana y de la increíble capacidad de resiliencia que emerge cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad amenaza con engullir toda la luz. La historia de la Operación Barbarroja y del Frente Oriental es mucho más que una mera crónica de batallas y estrategias militares. Es un épico humano de proporciones inimaginables, un testimonio de la dualidad inherente a nuestra naturaleza. Nos confronta con el abismo de la barbarie y la crueldad, pero también nos eleva con ejemplos luminosos de heroísmo, sacrificio y amor incondicional por la patria. Es una lección grabada a fuego y sangre que jamás debe ser olvidada, para que los errores del pasado no se repitan. El sonido del silencio reverente en los cementerios de guerra es más elocuente que cualquier discurso político, y el olor de la tierra que cubrió tantos secretos y tantas vidas es una invitación profunda y visceral a la reflexión, a la introspección sobre lo que significa ser humano. Para que estas historias de dolor y gloria no se pierdan en las nieblas del tiempo, para que las lecciones aprendidas a un costo tan alto sean eternas, te invitamos a unirte a nosotros en esta jornada a través de la historia. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestra legión de historiadores, para que el eco de los héroes y de las víctimas continúe resonando a través de los siglos, un recordatorio constante de nuestra capacidad de destruir, pero sobre todo, de nuestra inquebrantable voluntad de resistir, de reconstruir y de encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Que la memoria de estos eventos monumentales nos guíe hacia un futuro de paz, donde la arrogancia dé lugar a la comprensión y a la empatía, y la guerra sea solo una triste y distante página en los libros de historia, nunca más una realidad sangrienta.